Hola, ¿cómo están? Hoy, martes 28 de julio, es el Día del Perú. Felicidades a todos los peruanos. Hoy ha tomado posesión como nueva presidenta del Perú la señora Keiko Fujimori. Felicidades a ella, muy buena suerte. He leído que las personas que viajan dentro de Estados Unidos y que tienen la visa expirada están en grave peligro. Es un largo reportaje del New York Times. Antes, si usted viajaba dentro de Estados Unidos, de una ciudad a otra, bastaba con enseñar un ID, un documento de identidad válido. Por ejemplo, una licencia de conducir. No hacía falta demostrar que uno era ciudadano de Estados Unidos, ni hacía falta demostrar que uno tenía la residencia permanente o temporal en este país. Esto ha cambiado. Por órdenes del gobierno cancerbero de Trump, el TSA, que es un departamento vinculado al transporte y la seguridad aéreas, está coordinando con la odiosa policía migratoria ICE, de tal suerte que la Oficina de Transportes Aéreos alerta a la odiosa policía migratoria de que tal o cual persona que está viviendo en Estados Unidos y cuya visa ha expirado, una visa de turismo, una visa de estudiante, una visa de ama de llaves, una visa de artista, etc. Ese viajero entonces cuya visa ha expirado corre el riesgo de que en la misma puerta de embarque antes de abordar el avión sea detenido. Esto está ocurriendo en numerosos aeropuertos en este país. Incluso si el viajero cuya visa ha expirado ha aplicado a una extensión de la visa o ha aplicado a un permiso de trabajo o de residencia, aún así lo van a detener y lo van a deportar. Entonces, el consejo que ofrecen los expertos en este largo reportaje del periódico es el siguiente. Si usted es extranjero, vive en Estados Unidos y su visa ha expirado, no viaje por avión, ni siquiera en vuelos domésticos, porque lo pueden detener y deportar. Otro diario, el Washington Post, revela que las personas que han aplicado a asilo en este país son casi 500.000 de personas, 450.000 personas. También están en grave riesgo de ser detenidas y deportadas. Si esas personas se presentan en la corte cuando son citadas para ver sus casos de asilo, ahora la odiosa policía migratoria del gobierno Trump, ICE, puede arrestarlas y deportarlas, abortando el proceso de asilo. Así están las cosas en Estados Unidos. ¡Qué miedo! Por otra parte, he leído, y esto es interesante, un largo ensayo en el New York Times de un jurista que afirma que Maduro podría ser liberado antes de que comience su juicio. Maduro y su esposa, Cilia. ¿Por qué? Este jurista americano, estadounidense, argumenta lo siguiente. Dice que según el tratado de extradición firmado en 1922 entre Estados Unidos y Venezuela, cuando hay una disputa entre ambos países, se recurre a arbitraje. En este caso, si la dictadura de Delcy Rodríguez sostiene ante la justicia de Nueva York, que se va a ocupar del caso Maduro, sostiene que Maduro fue capturado, secuestrado, detenido ilegalmente,
Entonces, como habría una disputa entre ambos gobiernos, el de Washington y el de Caracas, se recurriría a un arbitraje y el árbitro o los árbitros, atendiendo la Convención de Viena que prohíbe que un Estado ocupe a otro o que el líder de un Estado mande capturar al jefe de otro Estado, según este ensayista, Maduro tendría que ser liberado porque es una suerte de prisionero de guerra. Así que he leído esto con bastante asombro, ¿no? Porque es un artículo muy bien razonado, muy bien escrito, que defiende la tesis de que según el Tratado de Extradición de 1922, hace más de un siglo, y según la Convención de Viena, Maduro debería ser liberado. No es claro mi deseo, ni es tampoco mi opinión, pero les cuento que hay esa posibilidad. Si esto va a arbitraje antes de que comience el juicio en junio del próximo año, Maduro y su esposa podrían ser liberados. Hoy Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, se reunió con Trump. Trump está medio disgustado con Bibi y Bibi le ha dicho a Trump que la guerra contra Irán debe continuar, aun si Estados Unidos se retira. Israel no va a retirarse de la guerra junto con Estados Unidos y Netanyahu cree que la presión militar tiene que continuar contra la dictadura terrorista de Irán. Luego he leído un artículo muy interesante sobre los años que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, vivió aquí en Miami. Llegó en 2013. Se hizo ciudadano de Estados Unidos 10 años después, en 2023. Él, cuando llegó, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, cuando llegó a Miami en 2013, no podía ejercer su profesión de abogado, no tenía permiso para practicar las leyes en la Florida, pero contrató a un ex narcotraficante de nombre Jorge Luis Hernández. Y ambos se dedicaron básicamente a defender a narcotraficantes. Por eso el titular del reportaje en el New York Times es de defensor de narcos a perseguidor de narcos. Ahora como presidente electo de Colombia, que se va a juramentar los primeros días de agosto, pocos días, en una semana, 2 semanas, creo que es el 7 u 8 de agosto. Lo cierto es que estando aquí en Miami, el señor de la Espriella, ahora presidente de Colombia, se convirtió en abogado defensor del testaferro de Maduro, el colombiano de Barranquilla, Alex Saab, que ahora está preso aquí en Estados Unidos. Según el reportaje, de la Espriella fue abogado de Saab más o menos 6 años, entre 2013 y 2019. No precisa el informe cuánto le pagó Saab a de la Espriella. Se estima que fue bastante dinero. Se calcula que fueron millones de dólares, porque Saab ya era entonces un hombre inmensamente rico, que había hecho una fortuna mala vida a la sombra de Maduro, defraudando al Estado venezolano con la complicidad de Maduro. De la Espriella entonces prosperó como defensor de narcos y como defensor del testaferro de Maduro. Se mudó de un apartamento a una casa en Coral Gables, luego se mudó de Coral Gables a una mansión en Pinecrest de $5 millones. Abrió un restaurante en Coral Gables llamado Místico, donde él solía cantar, y es un gran cantante de ópera. Abrió un bar en Coral Gables, Liquor Dreams, y hasta abrió una heladería en Coral Gables. Así que era dueño de restaurante, licorería y heladería en Coral Gables a lo largo de la Espriella, y ahora es nada menos que presidente electo de Colombia. Así que le fue muy bien los años que vivió aquí. 10 años después de haber llegado, se hizo ciudadano de Estados Unidos. Pocos años después postuló a la presidencia, o sea, este año, y ganó. Y me alegro que haya ganado. ¿Algún día se sabrá cuánto le pagó Alex Saab a Abelardo? Espero que sí. Y si fue mucha plata, yo creo que Abelardo debería donar ese dinero a causas benéficas. Luego leo que el dictador cubano Díaz-Canel se ha metido en un embrollo, en un jardín, en un berenjenal.
citó al fallecido escritor uruguayo Galeano, Eduardo Galeano, pero en realidad, según el diario, la cita pertenece a un poeta argentino de nombre Fernando Berry. La cita es, veo algo así, la voy a decir, traduciendo libremente. Veo una utopía en el horizonte. Camino 2 pasos, pero la utopía retrocede 2 pasos y el horizonte se aleja 10 pasos. ¿Para qué sirve entonces perseguir la utopía? Para caminar. La utopía sirve para caminar. Esto es lo que dice Díaz-Canel. Ahora, a él habría que preguntarle cuál es su noción de la utopía en Cuba. Lamentablemente para él, la utopía, sospecho yo, afirmo yo, es preservar el poder. La utopía no es la felicidad, el bienestar de los cubanos. La utopía no es la libertad de los cubanos, no. Yo sí perseguiría esas utopías, ¿no? La libertad, el bienestar, la felicidad de los cubanos. Él no. Él persigue una utopía mucho más mezquina, rastrera, egoísta. Su visión de la utopía es no perder el poder, continuar sirviendo a su jefe Raúl Castro. Este es entonces el dictador cubano Díaz-Canel hablando de la utopía. A propósito de la utopía, quiero ir a ver La Odisea, la última película de Christopher Nolan. Parece que es una gran película, mi amor. He leído un largo ensayo hoy sobre esa película y tengo muchas ganas de verla, porque reflexiona sobre el costo de desafiar a los dioses, sobre las consecuencias de una transgresión moral, ¿no? Una transgresión moral no es lo mismo que una transgresión legal. Esto último es un delito y hay unas consecuencias tipificadas en el Código Penal. Pero una transgresión moral arrastra consecuencias, aparentemente según la película, sí, ¿no es cierto? La Odisea es un poema épico de Homero que tiene casi 3000 años de antigüedad, pero que reflexiona sobre estos temas que son eternos, ¿no? Por ejemplo, si debemos o no debemos ser amables y hospitalarios con los demás, con el prójimo, si debemos respetar la dignidad de los vecinos. En ese sentido, al parecer, la película ilustra que la guerra de Troya y el embuste, la trampa del caballo de Troya, fue una falta de respeto a la dignidad del vecino y por tanto fue un crimen de guerra. Y Agamenón, el jefe del ejército griego, una vez triunfante, vuelve a casa, pero su esposa vengativa lo mata, porque él, antes de comenzar la guerra de Troya, había ofrecido la vida de su hija Ifigenia, es decir, que había ordenado la muerte de su hija, ofrecida a los dioses para ganar la guerra de Troya. Todo me suena muy interesante, ¿no? Y cómo luego eh, algunos grandes personajes reflexivos, no sabía que esto ocurría, consumen o comen o beben la flor de loto para olvidar las penas y las desgracias. Yo no sabía que la flor de loto obraba esos prodigios, pero estoy muy impaciente por consumir flor de loto, para mitigar las culpas, para aliviar los tormentos de mi conciencia y para olvidarme de todo el sufrimiento que yo he provocado, sobre todo escribiendo novelas y columnas. La Odisea, hay que ir a ver La Odisea. Parece que es una gran película. Para ir terminando, ha disminuido en más o menos 25% el número de turistas canadienses aquí en Estados Unidos por culpa de Trump, ¿no? Tanto Trump ha insultado a Canadá y a los canadienses, tanto los ha despreciado, que los canadienses no quieren venir a Estados Unidos. Los entiendo perfectamente, yo tampoco vendría. Y entonces ha bajado 25% el turismo de Canadá a Estados Unidos y ha decrecido el monto que solían gastar aquí en más de $2 billones. Por último, y ahora sí voy terminando,
leo en algún diario de los muchos que he leído hoy que se convirtieron 308 goles en el reciente Mundial de Fútbol y que el gol más bonito, según los expertos, fue el que marcó Cabo Verde. ¿Te acuerdas que estábamos en el estadio? Esa noche estábamos en el estadio aquí en Miami, Cabo Verde versus Argentina. Ganó Argentina en tiempo suplementario 3-2, pero había el susto de ir a los penales. Y parece que el gol más bonito, según los expertos, esto siempre es debatible, es el que convirtió Cabo Verde para empatar 2-2. Fue justo al lado de la tribuna donde estábamos, ¿te acuerdas? Que es un jugador de Cabo Verde extraordinariamente talentoso, no me acuerdo su apellido. Y Sandy o algo así, que amaga frente a, me parece que es McAllister, y saca un tiro con una comba, con un efecto envenenado, ¿no? Que va así haciendo la curva y se le mete a Dibu Martínez allá lejos en el segundo palo. Fue un golazo, ¿no? Fue un golazo. Pero yo no lo grité porque yo quería que ganara Argentina. Yo de los goles argentinos que más he gritado, yo creo que fue el 2-2 que marcó Messi contra Egipto y después el 3-2 que marcó Enzo contra Egipto. Y también el 2-1 que marcó Julián Álvarez, ¿no? Contra Suiza. Ese fue un golazo. ¿Por qué el de Cabo Verde sí y no el de Julián? El de Julián fue igual, o hasta mejor. En fin, no me quiero meter de nuevo en ese jardín, en el jardín del fútbol. Es todo por hoy y con suerte seguiremos mañana.